Existe un detalle del hebreo bíblico que prácticamente ninguna traducción al español logra mostrar. Y cuando uno se da cuenta de ese detalle, la forma de leer la Biblia entera cambia. En hebreo no existe una palabra dedicada para promesa. No existe. No hay un sustantivo separado para decir esto es una promesa de Dios, esto es solo una frase cualquiera. La palabra es la misma, es la palabra dabar. Y dabar significa palabra, significa cosa, significa evento, significa promesa. Todo en el mismo término. Aparece más de 1000 veces en el Antiguo Testamento, más de 240 de esas veces refiriéndose a un decir directo de Dios. Y lo que esto quiere decir, desde el punto de vista de la propia lengua, es una cosa sola. Cuando Dios habla, eso es una promesa. Cuando Dios dice una cosa, esa cosa ya está en marcha. No hay separación entre Dios prometió y Dios está haciendo. Es el mismo dabar. Su palabra crea, su palabra cumple, su palabra garantiza. Y es justamente eso lo que conecta todas las promesas de la Biblia. No es coincidencia narrativa, no es un tema literario inventado por los editores después. Es la estructura gramatical de la lengua. Cada promesa que Dios hace es la misma palabra en capas distintas, desplegándose en el tiempo. Hoy vamos a entender cómo funciona esto. Vamos a ver el patrón hebreo que está debajo de todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a ver por qué Pablo, allá en el Nuevo Testamento, hace una afirmación que parece exagerada, pero es literal, que todas las promesas de Dios están amarradas en una sola persona y que en esa persona ellas son, sin excepción, sí. Esa es la frase que vamos a investigar hasta el final. Está en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Pero para llegar hasta ella con la profundidad correcta, hay que entender la pieza que falta en la mayoría de las predicaciones sobre la promesa. Vamos a la primera capa. La palabra dabar viene de una raíz hebrea que carga la idea de algo puesto en movimiento, algo traído a la existencia por el habla. En el Génesis capítulo 1, Dios habla y la luz aparece. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En hebreo, es exactamente el mismo verbo de dabar actuando. Hablar y hacer son el mismo movimiento, no es metáfora. Es como la Biblia entiende la palabra de Dios desde la primera frase del libro. Mira lo que esto cambia. Cuando Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación, ese haré no es una promesa que tal vez se cumpla algún día. Es un dabar, ya está en marcha, ya está tomando forma. El árbol genealógico de Abraham comienza a brotar en el instante en que él escucha la frase, aunque él y Sara estén demasiado viejos para tener un hijo. Es el mismo movimiento de creación del Génesis 1. Dios habla. La cosa es, la cosa empieza. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 11, escribe una frase que parece extraña. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello que me complace, y prosperará en aquello para lo cual la envié. Fíjate bien, la palabra de Dios es tratada como un agente, como un mensajero que sale, hace el trabajo y vuelve. Eso solo es posible dentro de una lengua donde palabra, cosa y evento son el mismo término. Solo es posible dentro de dabar. Ahora, la segunda capa. Hay una palabra que aparece 284 veces en el Antiguo Testamento. La palabra es berit, y berit significa alianza, pacto, acuerdo solemne entre dos partes. Pero hay una raíz detrás de esa palabra que mucha gente no conoce. La raíz más aceptada es bara, que significa cortar. Cortar una alianza. Y esa imagen no es poética, es literal. En el mundo del antiguo Oriente Medio, hacer un pacto era un ritual sangriento. Tomaban un animal, lo abrían por la mitad, colocaban las dos mitades en fila en el suelo y las partes del acuerdo pasaban entre las mitades
caminando por en medio de la sangre. El significado era explícito. Si yo rompo esta alianza, que me pase a mí lo que le pasó a este animal, que yo sea partido en dos mitades. En Jeremías, capítulo 34, versículo 18, Dios se refiere exactamente a esa costumbre. Los israelitas habían hecho una alianza pasando entre las dos partes del becerro y después la rompieron. Y Dios los condena con un castigo que hace eco al ritual. Serán ellos partidos. Los juramentos del antiguo Oriente Medio funcionaban así. Eran autoinvocaciones de muerte en caso de que la palabra fuera traicionada. Ahora, aguanta esa imagen, porque ella explica una de las escenas más sorprendentes del Génesis. Capítulo 15. Dios llama a Abraham para hacer una alianza. Le manda a Abraham que tome una novilla, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Abraham divide a los animales por la mitad. Coloca las mitades en fila. Era la apertura del ritual. Era para que él y Dios pasaran juntos por en medio de los pedazos. Pero Abraham cae en un sueño pesado, profundo. Y cuando el sol se pone, aparece un horno humeante y una antorcha de fuego, sola. Pasa por en medio de las mitades, sola. Abraham no pasa, solo Dios pasa. Y es en ese momento, leyendo el capítulo 15 del Génesis, que muchas cosas comienzan a tener sentido. Aquella alianza no es un contrato bilateral, con obligaciones de doble vía. Aquella alianza es unilateral. Solo Dios se compromete, solo Dios hace la autoinvocación, como si Dios dijera en acto, sin palabras, si esta promesa no se cumple, que yo sea partido en dos mitades. Investigadores que estudiaron tratados antiguos del Oriente Medio se dieron cuenta del tamaño de la cosa. En todos los pactos de soberanía conocidos de aquella época era el vasallo, el lado más débil, el que asumía la maldición. Quien pasaba entre los pedazos era quien podría incumplir. En Génesis 15, es Dios quien pasa, es el soberano el que asume la sanción. En todo el mundo antiguo eso es único, no tiene paralelo. Y esa escena es el corazón de la promesa abrahámica. Aquello no es solo Dios diciendo, voy a bendecir a Abraham. Es Dios diciendo, en acto, que esa promesa no depende de que Abraham cumpla nada. Esa promesa Dios la sostiene entera, solo, con la propia existencia como garantía. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos, siglos después, va a llamar a esa escena el ancla del alma. Va a decir que Dios, queriendo mostrar con más claridad aún que la promesa era firme, juró por sí mismo. Está en Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18. Dos cosas inmutables escribe el autor: la promesa de Dios y el juramento de Dios. En las dos es imposible que Dios mienta. En las dos es imposible que Dios se eche para atrás. Fíjate en esto. El autor de Hebreos está escribiéndoles a cristianos del primer siglo, personas que nunca vieron a Abraham, que nunca vieron la antorcha de fuego pasando entre pedazos de novilla. Y él les dice, la misma ancla vale para ustedes. La misma promesa que Dios asumió solo allá en Génesis 15 está sosteniendo la fe de ustedes ahora. Eso es medio absurdo si nos paramos a pensar. ¿Cómo una escena de fogata en el desierto, hace miles de años, todavía está anclando algo hoy? La respuesta está en el Dabar, está en el Berit. La palabra que Dios habló allí no terminó allí. Sigue en movimiento, sigue siendo la misma palabra que aún se está cumpliendo. Y por eso los autores del Nuevo Testamento pueden decir, sin sonar exagerados, que toda promesa que Dios hace hoy todavía está dentro de aquella misma estructura del Génesis 15. Es el mismo Dabar siendo amplificado. Pero para entender bien esto, hay que regresar más todavía. Hay que comenzar antes de Abraham. La primera promesa de la Biblia no está en Génesis 12, está en Génesis 3, versículo 15. La escena es el jardín del Edén, después de la caída. Dios está hablando con la serpiente.
y dice una frase que quedó conocida en la tradición como protoevangelio. La primera buena nueva. En hebreo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Hay una palabra ahí en la que vale la pena detenerse. La palabra simiente. En hebreo, sera. Y sera es singular colectivo. En español, la traducción tiene que escoger o es simiente en singular o es descendencia en plural. El hebreo no. El hebreo acepta los dos sentidos al mismo tiempo. Puede ser una sola simiente, un solo descendiente. Puede ser todo un linaje. La propia palabra carga la ambigüedad. Y esa ambigüedad no es un defecto, es diseño. Dios, ahí, está prometiendo una cosa que vale para un descendiente específico, que va a aplastar la cabeza de la serpiente, y al mismo tiempo vale para todo un linaje que va a estar en conflicto con el mal. Los dos sentidos juntos. Y quien lea Génesis 3 con calma ya va a sentir que algo fue puesto en movimiento. Una palabra, un dabar, y ese dabar ahora está pidiendo un cumplidor. Está pidiendo una simiente, pero la Biblia no dice quién, no dice cuándo. El capítulo siguiente muestra a Caín matando a Abel. Los capítulos siguientes muestran a la humanidad desmoronándose. El diluvio viene, Babel viene, y te quedas esperando, leyendo, página por página, esperando. La simiente fue prometida, pero ¿dónde está? Y entonces viene el capítulo 12. Dios llama a un hombre llamado Abram en la ciudad de Harán y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Fíjate en la estructura, porque ella es inusual en el hebreo. 5 veces seguidas, en 3 versículos, Dios dice: yo haré de ti una gran nación, yo te bendeciré, yo engrandeceré tu nombre, yo bendeciré a los que te bendigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué 5 veces? No es estilística, es firma. 5 yo haré es el patrón hebreo de pacto unilateral. Dios no le pide nada a Abraham antes de prometer. No dice: si tú eres justo, yo te bendeciré. No dice: si tú guardas la ley, yo te daré tierra. Dice: yo haré. Punto. Y Abraham, que tiene 75 años, sale, va, confía. Y aquí entra otra palabra hebrea que cambia todo. En Génesis capítulo 15, versículo 6, después de que Dios le promete a Abraham una descendencia más numerosa que las estrellas, el texto dice: y creyó Abraham al Señor, y le fue contado por justicia. La palabra para creyó allí viene de una raíz hebrea antigua, 3 letras, Aleph, Mem, Nun. La raíz Amán. Amán significa firmar, apoyar, volver sólido. De esa misma raíz vienen 3 palabras importantes. Viene emuna, que se traduce como fe. Viene amán como verbo, que es confirmar, hacer firme. Y viene amén, amén, la palabra que se dice hoy al final de las oraciones. Todas la misma raíz. Y esa estructura es importante porque muestra cómo funciona la fe dentro del hebreo. La fe no es, primero, sentimiento. La fe es apoyarse en algo firme. La fe es considerar a una palabra lo suficientemente sólida como para apoyar la vida encima. Y cuando el creyente dice amén, está usando la misma raíz para confirmar: esa palabra es firme, yo me apoyo en ella. Por eso Pablo, cuando les escribe a los corintios, va a armar una frase que es casi imposible de traducir bien al español. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, él dice: todas las promesas de Dios en Él, en Cristo, son sí. Por eso, por medio de Él, es el amén de Dios. Es la raíz amán apareciendo en griego. Las promesas son firmes en Cristo. Y cuando la iglesia responde amén, está diciendo en una palabra: tu palabra es firme, yo me apoyo en ella. Pero para llegar hasta Pablo, todavía hay mucho camino.
Está el monte Sinaí con Moisés. Está la alianza davídica en 2 de Samuel capítulo 7 con la promesa de un trono que dura para siempre. Está Jeremías en el capítulo 31 hablando de una alianza nueva, expresión que aparece una sola vez en todo el Antiguo Testamento. Y está la manera en que todo esto converge, allá al final, en un solo nombre. Vamos por etapas. La próxima parada es Sinaí. Pero antes, vale la pena guardar una imagen en la cabeza. Aquella antorcha de fuego en Génesis 15, pasando sola entre los pedazos. Guarda esa imagen. Va a regresar. Sinaí aparece en el Éxodo, capítulo 19. Israel está acampado al pie de la montaña. Salió de Egipto hace 3 meses y Dios llama a Moisés. Dice una cosa que parece simple pero que cambia la estructura de la alianza. Si diligentemente oyeréis mi voz y guardaréis mi alianza, entonces seréis mi propiedad peculiar de entre todos los pueblos. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Fíjate en la palabra, sí, im, en hebreo. Es la primera vez que aparece un sí condicional en la boca de Dios dentro de una alianza grande. En Génesis 15, con Abraham, no había sí, era solo yo haré, pero en Sinaí aparece. Y aparece porque la alianza aquí es de otro tipo, es bilateral. Las dos partes tienen obligaciones, y eso confunde a mucha gente. Parece que Dios cambió de método, parece que dejó el pacto unilateral de Abraham y adoptó un contrato condicional con Israel. Pero si uno lee con calma lo que viene después, se da cuenta de que no es exactamente así. En Éxodo capítulo 24, Moisés sella esa alianza con sangre. Toma la sangre de los animales sacrificados, echa la mitad sobre el altar, lee el libro de la alianza en voz alta delante del pueblo. El pueblo responde todo lo que el Señor habló, haremos y obedeceremos. Y ahí Moisés rocía la otra mitad de la sangre sobre el pueblo. Dice, he aquí la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con vosotros. Éxodo capítulo 24, versículo 8, sangre de alianza. Berit ratificada con sangre, misma estructura del antiguo Oriente Medio. Pero hay una diferencia sutil aquí. En Sinaí, la sangre no va solo sobre el altar, representando a Dios, va también sobre el pueblo. Los dos lados están atados por la sangre, los dos asumen la maldición. Es un pacto bilateral en serio, y es ahí donde habita un detalle que muchas predicaciones pasan por alto. La alianza de Sinaí no sustituye a la alianza de Abraham. Ella es colocada dentro de ella, como una capa nueva, encima de una base que ya es unilateral. Pablo, en Gálatas 3, hace esa distinción con claridad. La promesa vino primero, vino con Abraham, con base en la fe, sin condición. La ley vino 430 años después. Y la ley, dice Pablo, no invalida la promesa. No es posible. La promesa es más antigua. Entonces, la estructura es la siguiente. La base de todo es la promesa unilateral hecha a Abraham, en Génesis 15. Sobre esa base, Dios coloca la alianza bilateral de Sinaí, que gobierna la vida del pueblo en el día a día, pero la base no cambia. La antorcha de fuego ya pasó por en medio de los pedazos. Ese dabar ya está en marcha. La ley de Sinaí va a enseñarle a Israel a vivir dentro del pacto. Va a mostrar la santidad de Dios. Va a exponer el tamaño del problema humano. Pero no crea la salvación. La salvación ya estaba prometida, ya estaba en movimiento desde Génesis 12. Por eso, sin entender esa capa, el Antiguo Testamento parece un Dios de reglas, tratando de lidiar con un pueblo que no logra. Y el Nuevo Testamento parece un Dios de gracia apareciendo de sorpresa. No es así. La gracia de Génesis 15 es la misma que aparece en el Calvario. La condición de Sinaí fue un momento dentro de un plan mayor. Y ese plan mayor nunca dependió de la capacidad humana para cumplir. Vamos al siguiente nudo, a David. En 2 de Samuel capítulo 7, David ya es rey.
conquistó Jerusalén, está viviendo en un palacio de cedro y mira hacia el arca de la alianza que todavía está en una tienda. Le parece eso injusto. Le dice al profeta Natán: yo vivo en una casa de cedro y el arca de Dios vive en una cortina. Y Natán en un primer momento le dice: ve, hazlo, Dios está contigo. Pero esa misma noche Dios se le aparece a Natán y cambia el juego. ¿Tú me edificarás casa para que yo habites?, pregunta Dios. Y ahí viene una de las frases más inesperadas del Antiguo Testamento. Dios dice básicamente lo siguiente: tú no me vas a construir una casa. Yo voy a construirte una casa a ti. Y esa casa no es de piedra, es una dinastía, un linaje que no se acaba. En 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16, Dios le dice a David: tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de ti. Tu trono será firme para siempre. Mira la palabra firme en hebreo viene de la raíz amán, la misma de fe, la misma de amén. El trono de David es firmado con la misma raíz de la fe de Abraham. Es la misma estructura lingüística. La palabra de Dios apoya el trono. La palabra de Dios apoya la fe. Es el mismo davar firmando. Y aquí hay un detalle que mucha gente no nota. Cuando Dios hace esa promesa para David, no tiene condición. No hay sí, no hay si tú eres justo, yo haré esto. Hay yo haré. De nuevo, 5 veces yo haré, en pocos versículos. Misma firma del Génesis 12, misma estructura unilateral. Los hijos y nietos de David van a pecar, van a idolatrar, van a dividir el reino, perder Jerusalén, ser arrastrados a Babilonia. Y aún así, la promesa del trono eterno queda en pie. ¿Por qué se mantiene? Porque es unilateral, porque Dios la asumió solo. El salmista, siglos después, va a escribir: una vez juré por mi santidad que no le mentiré a David. Su simiente durará para siempre, y su trono será como el sol delante de mí. Salmo 89, versículos 35 al 36. Mira la palabra otra vez: simiente, sera. Aquella palabra que apareció allá en Génesis 3, prometida en el jardín del Edén. Aquella palabra que reapareció en Génesis 12, prometida a Abraham. Ahora reaparece, prometida a David. Es la misma costura. Es el mismo davar, trayendo la misma promesa, en capas, en personas distintas, pero con un solo destino. Y eso conduce a una pregunta: ¿dónde va a parar todo esto? ¿Quién es esa simiente que aplasta a la serpiente, que hereda la tierra de Abraham, que se sienta en el trono eterno de David? Los profetas comienzan a juntar esas líneas. Isaías capítulo 9 habla de un niño que va a nacer y que va a tener el trono de David. Miqueas capítulo 5 habla de un gobernante que sale de Belén Efrata. Zacarías capítulo 9 habla de un rey humilde que entra en Jerusalén montado en un pollino. Los hilos se están trenzando, pero todavía no se cerraron. Y ahí entra Jeremías. Jeremías es un profeta que predicó al final de Judá, en el momento en que Babilonia ya estaba derribándolo todo, el templo a punto de caer, el pueblo a punto de ser deportado, y es en ese escenario, en medio del desastre, que Dios le da a Jeremías una de las frases más importantes del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré una alianza nueva con la casa de Israel y con la casa de Judá. Alianza nueva. En hebreo, Berith Chadashah. Y esa expresión aparece una sola vez en todo el Antiguo Testamento. Una, en más de 23,000 versículos. Está aquí, y solo aquí. Nada de alianza nueva antes de eso, nada después. Es un letrero de neón parpadeando dentro del libro, diciendo: algo muy distinto está por suceder. ¿Y qué es lo distinto? Jeremías lo detalla en 3 puntos. Primero, esa alianza no va a ser como la del Sinaí, que el pueblo rompió. Va a ser de otro tipo. Segundo, la ley de esa alianza no va a estar en tablas de piedra,
va a estar escrita en el corazón de las personas. Capítulo 31, versículo 33. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Y tercero, va a haber perdón definitivo. Perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de su pecado. Versículo 34. Mira la estructura. Sinaí era pacto de piedra, pacto que necesitaba tablas, que necesitaba sumo sacerdote, que necesitaba sangre de animal cada año. La alianza de Jeremías es pacto de corazón, no necesita piedra, no necesita animal cada año, no necesita un mediador humano que falla. Es otra arquitectura, y es importante notar una cosa: esa promesa de Jeremías 31 es unilateral. Otra vez, cuenta cuántos yo haré hay en ese trecho. Aparecen en secuencia: yo pondré mi ley, yo la escribiré, yo les seré por Dios, yo perdonaré la iniquidad. La iniciativa es toda de Dios. La condición que aplastaba al pueblo en el Sinaí desaparece. Lo que viene es la acción directa de Dios dentro de lo humano, Dios mismo pasando a vivir dentro de la persona. Los judíos que escucharon a Jeremías entendieron que eso era una promesa para un futuro, para algún momento más adelante en la historia. No había manera de que sucediera ahí mismo. El templo estaba siendo destruido, el pueblo estaba yéndose a Babilonia. Solo que la palabra quedó flotando a la espera de un cumplidor. Pasan siglos, regreso del exilio, reconstrucción del segundo templo, período entre los testamentos, casi 400 años sin profeta, silencio, y cuando la palabra de Dios vuelve a aparecer, aparece en una escena que parece pequeña, en un lugar pequeño, con pocas personas viendo. La escena es la última cena. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Jesús toma la copa y dice una frase que, si tú no conoces el trasfondo de Jeremías 31, parece solo un detalle litúrgico, pero si lo conoces, es una detonación. Jesús dice: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Berith Chadasha, la alianza nueva. Aquella expresión que apareció una sola vez en todo el Antiguo Testamento, allá en Jeremías 31, está siendo retomada ahora. Y está siendo retomada por un hombre judío, hablando arameo o hebreo en la noche anterior a la Pascua, con discípulos judíos alrededor. Ellos lo entendieron, sabían de memoria lo que era Berith Chadasha, sabían lo que Jeremías había dicho siglos antes, y ahora alguien estaba diciendo: esta sangre, aquí es la sangre de ella. Mira lo que se cose. La sangre de la alianza en Sinaí estaba sobre el altar y sobre el pueblo. La sangre de la alianza nueva está en una copa que Jesús ofrece. La diferencia es el tipo de sangre: animal en Sinaí, humana ahora. La animal necesitaba ser repetida cada año, esta no, y la razón es directa. El autor de Hebreos, en el capítulo 9, dice con claridad que la sangre de Cristo es eterna. Entró una vez en el santuario, no necesita repetición. Y la carta entera a los Hebreos, en el capítulo 8, va a citar Jeremías 31 entero, palabra por palabra, diciendo que aquella promesa es lo que se está cumpliendo ahora. Los autores del Nuevo Testamento sabían exactamente sobre qué piso estaban pisando, pero hay una capa más. Y es en esa capa donde la antorcha de fuego de Génesis 15 regresa. ¿Te acuerdas de la escena? Abraham duerme y solo Dios pasa entre los pedazos, solo, asumiendo la maldición entera, como si dijera: si esta promesa no se cumple, que yo sea partido en dos mitades. Salta a la cruz. Mateo, capítulo 27. Jesús está colgado. Y el Evangelio describe un detalle extraño. En el momento en que Él entrega el Espíritu, el velo del templo se rasga en dos partes, de arriba a abajo. Mateo 27, versículo 51. Algo se parte por la mitad, en dos mitades, en el mismo instante en que aquel cuerpo muere. Los primeros cristianos notaron el eco. Justino Mártir,
en el segundo siglo, ya escribía sobre cómo las escenas del Antiguo Testamento prefiguraban la pasión de Cristo. Agustín, siglos después, va a decir que la antorcha de fuego en medio de los pedazos era una figura de la cruz en medio de la historia. Que Dios, en Cristo, cumplió el juramento que había hecho solo allá en el desierto. Pagó la maldición que prometió pagar en caso de que la alianza fuera quebrada. Y la alianza fue quebrada, claro, por Israel y por toda la humanidad. Pero la maldición cayó sobre Dios mismo, sobre la parte que había jurado. Es esa la frase que Pablo arma en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Vamos a leerla con calma ahora. Porque todas cuantas promesas hay de Dios son en el sí, y por él el amén, para gloria de Dios por nuestro intermedio. En griego es más explosiva de lo que parece en español. Pasai gare pangeliai teu. Todas las promesas, sin excepción, encuentran su sí en Cristo, no algunas, todas, y de ahí la referencia al amén, aquella palabra que viene de la raíz aman, la misma de fe, la misma de firmeza. Pablo está diciendo, en esencia, lo siguiente: la fe que Abraham tuvo, la firmeza en la que David confió, la alianza que Jeremías previó, todas ellas tienen un único punto de anclaje, y ese punto es una persona, es Cristo. Cuando la Iglesia dice amén, se está apoyando en Él. Está diciendo esa palabra es firme, esa palabra es la cera prometida, esa palabra es la antorcha que pasó sola entre los pedazos. Y en el Calvario, la última frase de Jesús en Juan 19, versículo 30, es una sola palabra, tetelestai. En griego es el término usado en los recibos comerciales. Saldado, pagado por completo. La deuda de la promesa que Dios había jurado cargar fue pagada ahí. El davar de Génesis 15 llegó a su cumplimiento. La palabra de Dios no volvió vacía. Hizo exactamente lo que había sido enviada a hacer. Y aquí llega el punto donde todo se concentra. La cuestión ya no es si Dios promete. La Biblia entera muestra que Él promete todo el tiempo. La cuestión es quién sostiene la promesa, quién garantiza que ella va a llegar hasta el final. Y la respuesta dada por el libro entero, repetida en capas, en alianzas, en rituales, es una sola. Quien sostiene la promesa es Dios, solo. La antorcha de fuego pasó sola entre los pedazos en Génesis 15. El sumo sacerdote único entró en el santuario en Hebreos 9. El Cordero único murió en la cruz en Juan 19. La maldición que caería sobre quien rompiera el pacto cayó sobre Dios mismo, porque fue Dios quien juró y fue Dios quien pagó. Eso cambia completamente la manera de leer la Biblia. No es un manual de reglas para que tú cumplas y merezcas la promesa. Es la historia de Dios cargando una promesa que Él asumió solo, del comienzo al final. Cada davar que sale de su boca ya está en marcha desde el instante en que fue dicho. No vuelve vacío, hace aquello para lo cual fue enviado, cumple, porque es de la naturaleza de su palabra cumplir. Por eso el amén de la fe no es solamente el final de una oración, es la confesión de que esa palabra es firme, es la raíz aman manifestándose en la boca del creyente. Es el ser humano apoyándose dentro del tiempo en aquel davar eterno que nunca falló. Cada vez que alguien dice amén, está repitiendo lo que Abraham hizo cuando creyó, lo que David hizo cuando confió en el trono prometido, lo que María hizo en Lucas 1, cuando dijo, hágase en mí según tu palabra. Es todo amán. Es toda firmeza humana apoyada en palabra firme. Y es en eso que la Biblia entera termina. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, está la última frase registrada en la Escritura. Aquel que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Otra vez la raíz, otra vez la confirmación. La palabra comenzó en Génesis 1 con Dios diciendo, sea la luz. Termina en Apocalipsis 22 con la iglesia diciendo amén.
los dos extremos del libro sostenidos por la misma raíz hebrea que carga la idea de palabra firme, y entre ellos la historia entera de una sola promesa, hablada de mil maneras, pero que es una sola. Si este video te ayudó a ver una capa de la Biblia que todavía no habías visto, compártelo con alguien al que también le gustaría descubrirla. Déjale el like, eso ayuda muchísimo al canal a crecer. Y suscríbete aquí si todavía no estás suscrito para no perderte el próximo. Hasta el próximo video.